Entonces, el video que acabamos de ver de Child of Eden sería la combinación de sentidos distintos, o cómo un sentido estimula a otro. ¿Quién se atreve a explicar un poquito de esto? ¿Por qué sería esta opción? Y aquellos que dicen que un sentido estimula a otro podría ser lo que hay detrás de este video. A todo esto es un juego video, ¿cierto? Que se llama Child of Eden. Profe, Ujú. yo creo que es la combinación de sentidos distintos porque mostraba muchas imágenes en poco tiempo y además sonido. Entonces, con todo ese estímulo, era como un estímulo de todas partes, por decirlo así, tanto visual como auditivo. Entonces, por eso creo que es la combinación. Claro, este es un juego que también funciona con la Xbox y tiene Kinetic, entonces también tiene movimiento. Em, Encuentro que eran muchas cosas en un mismo momento, no que una fuese después de la otra. Como uno estimula a otro, encuentro que estaban todos siendo estimulados simultáneamente. ya. Subió un poquito más ahora. Dice 83, decía 80. Alguien cambió de opinión. ¿Y quién defiende la idea de que es como un sentido estimula a otro? El 17%, algún representante del 17%. A ver, voy a leer acá, lo escribí Nicolás. Creo que no entendí el video o el juego en sí, pero estoy de acuerdo con mi compañera. Había muchos estímulos a diferentes sentidos al mismo tiempo, creando la experiencia de un juego en su totalidad. Ok, pero Nicolás, tú votaste por entonces por la combinación. Bien, pero a ver qué defiende. Ya está más o menos claro lo que dijo. ¿Quién habló? ¿Habló antes de Nicolás? Bueno, Múnich que una combinación. Hay dos defensas aquí explícitas a que una combinación, pero hay un Profe, 25. ¿Ya? yo voté por como un sentido estimula a otro, porque, o sea, yo no vi, si me pongo desde el punto de vista como lo dijo mi compañera, claro, pero yo no lo vi así como yo me sentía, sino que lo que estaba pasando en el juego. Y yo veía que, por ejemplo, como cuando disparaba o apuntaba, no sé, es que es como extraño el juego, ¿Ya? pero cuando se encendía una luz roja iba hacia allá y eso encendía otra luz así y se iba hacia allá, iba como destrozando, es que es súper abstracto el juego, es como extraño, pero se iban encendiendo distintos puntos, entonces iba como avanzando en el juego, es que no sé, es como extraño, igual solo vi 3 minutos del Claro. video, Sí, de la primera parte. en general es así, es tal cual lo que tú dices, lo que continúa. Pero tú estás describiendo lo que sentiste. Ahora, respecto de la pregunta que está aquí enfrente, ¿tú crees No, que por hay una... eso, yo no estoy, es que eso mismo, yo no estoy describiendo lo que yo sentí, ¿Ya? yo estoy describiendo lo que vi, porque Ok. lo que sentí Ah, fue ya. como lo que dijo tu compañera. Ya, la combinación. Ujú. Ok, Yo me entonces, imaginé como que eso era un sentido que estaba estimulando al otro. A lo mejor lo entendí súper mal, pero tampoco como que había un contexto del video. sí, sí, Entonces, sí, por no, eso si no hay contexto, es un fenómeno que estamos observando. me, me, me imaginé que era como, sí, como un sentido estimulando al otro, porque cuando Ujú. Espérate, algo se me está estimulando, así lo Ya, entendí, no ya, sé. ya. Ok, ¿alguien ha jugado a este juego?
¿Ninguno de ustedes? No es tan nuevo, es como del 2011. Es del 2011 más o menos este video, pero han salido otras versiones. Ok, sí, se me desconecta, sí. No lo conocían. Voy a desconectar acá otra pantalla que me produce un problema acá. Ok, hay un fenómeno, sí, Child of Eden, exactamente, ese es. Hay un fenómeno que se llama sinestesia. ¿Lo han escuchado? Sí, pero no podría definirlo exactamente. ¿Lo ven en pantalla? Ahí está la definición. Sensación, Oye, sensación secundaria o asociada que se produce en una parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo aplicado en otra parte de él. Este juego que acaban de ver ustedes es un juego que está basado en este fenómeno, en esta característica de las personas, de los seres humanos, que es la sinestesia, que se ha descrito que hay personas que tienen mucha capacidad sinestésica, otras que tienen menos capacidad sinestésica. Claro, la psicodelia tiene que ver con la sobreestimulación del sentido y también la interacción que se produce en los sentidos. Claro, ahí está, tienes razón tú, Camila. La sinestesia es cuando se escucha imágenes y se ve otro sonido, que es exactamente lo que estamos diciendo, que es la asociación, pero que tiene que ver con que se estimula un sentido, por ejemplo, la audición, y eso se asocia con un color. Y hay personas que al ver un color, por ejemplo, al revés, puede escuchar algo. O escuchar algo y percibir un color. Que se produce esta cruce, eh, pero, pero volviendo a la pregunta original, ay, perdón, no es exactamente la combinación, no es exactamente la combinación, sino que es un estímulo, un sentido que estimula a otro. Ya, más bien eso, hay una asociación de estímulos, pero que no es que no es que se genere, por ejemplo, con olfato y visión, un nuevo estímulo, un nuevo sentido, sino que se interacciona y a veces se producen estas percepciones asociadas, más que combinadas. Si yo preparo una piscola con una Coca-Cola, tengo un combinado, ¿cierto? Pero es otra cosa, no es ni Coca-Cola ni de pisco. O cuando yo combino, ¿cierto? Cosas, pintura, rojo y verde, rojo, amarillo, amarillo y azul, yo junto y sal verde. Eso es una verdadera combinación. Pero acá no es eso. Aquí yo tengo una percepción de un estilo que es sonora, que me estimula mis células sensoriales de tipo auditivo y eso me estimula una percepción visual. ¿Ok? Eso es la sinestesia. ¿Mm? Y resulta que este juego hace eso. Este juego asocia el sonido con los colores y con el movimiento y produce esa sensación cuando, por ejemplo, hay un disparo que apunta a un color específico y eso genera un sonido, esa sensación es como placentera de alguna manera. Y el juego trata de hacer eso, de que se combinen todas esas cosas. Más que combinarlas, claro, que se asocien y produzcan una nueva sensación. ¿Ok? Es muy interesante esto de la sinestesia. En YouTube hay algunos videos de una persona que no ve colores,
que ha perdido la posibilidad de ver en colores, pero sí tiene un, em, capacidad de asociar los colores con sonidos. Y entonces, él puede saber a través de ciertos, digamos, sonidos qué color está viendo. Y así, hay personas que tienen problemas, digamos, esto es una variación en la población, pero hay situaciones de personas que tienen dificultades para percibir normalmente, pero lo han asociado a otra, a otro sentido. ¿Ok? Hay un ejemplo de la vida diaria, por ejemplo, bueno, antes, ahora ya no, pero a veces pasa cuando uno, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y usábamos pizarra, y en la pizarra teníamos, ¿sabes? A veces el profesor o profesora pasaba la tiza por la pizarra y sonaba, y sonaba un sonido, y a uno le produce una sensación rara. Eh, Ahí hay un estímulo, que es el auditivo, que estimula, que puede ser el tacto. Uno siente como que si fuese, que, o sea, algo ese raspado. Em, entonces, esas son las sinestesias que se producen. Y hay personas que tienen muchos grados de eso, hay personas que tienen dificultades con eso, y se está estudiando. El mecanismo, yo por lo que he visto no está del todo claro, hay una cuestión genética detrás, pero el mecanismo por el cual se produce no está para nada claro. Y es evidente que aquí hay una cuestión de tipo de integración, de los estímulos. Normalmente nosotros tenemos una diferenciación en nuestro sentido y tenemos bien claro cuándo uno es sonido, cuándo es audición, cuándo es gusto. O sea, hay estudios que muestran que en la infancia, los bebés, las guaguitas, esa diferenciación de los sentidos no es tan clara. No es tan clara, y a la medida que un niño crece, empieza a perder esta asociación que se produce entre los sentidos y empieza a diferenciarse. Y vamos a tener células y toda una red neuronal asociada a la audición, otra a la visión, otra al gusto y así. Y bien diferenciado. Y se pueden producir estas asociaciones, eh, pero como algo marginal, más que algo común. ¿Ok? Eso quería contarle un poco sobre que a veces nosotros miramos esta cosa de los sentidos en forma muy parcelada, a veces la miramos muy separada, muy atomizada, pero hay instancias en que estas cosas son un poquito más em, no tan ordenadas y son interesantes. Se dice que los artistas a veces tienen un mayor grado de sinestesia. Los artistas, los pintores, los músicos, que tienen estas capacidades especiales quizás de percibir y de responder estímulos de una forma que está muy asociada a la creatividad, también muy asociada a generar nuevas percepciones. Quiero contarles otra cosa también que me parece interesante y que tiene que ver un poco con esto de la diferenciación. A ver, aquí me preguntan algo. Claro, a ver, aquí me dicen algo que es interesante, que a veces uno asocia, por ejemplo, olores, cuando uno huele algo y lo transporta a una imagen o a algún lugar. Eso tiene que ver con que, bueno, en neurobiología estos son temas muy interesantes, pero también tiene que ver con la memoria. Y vamos a ver más adelante nosotros en el curso cómo funciona la memoria. Y los estímulos a nosotros nos generan estado de excitación, que quedan de alguna manera temporalmente almacenados en el sistema nervioso. Hay una escuela de pensamiento que dice que todas estas sensaciones y percepciones que nosotros tenemos quedan almacenadas
en nuestro sistema nervioso, y luego se retrieve la palabra, es como se rellaman, se reutilizan, se, claro, se están almacenadas y luego uno las convoca y las trae de vuelta. Y hay una escuela de la neurobiología que es bastante sistémica en el sentido de input-output y procesos input-output. Hay otra escuela de la neurobiología que habla más que lo que pasa con los estados mentales de conciencia es que bajo ciertos estímulos uno reconstituye una arquitectura de la red neuronal pasada a la que uno tuvo en el pasado. Entonces se vuelve a sentir lo mismo. Y más que esté almacenado, es que en nuestro sistema nervioso se vuelve a reconfigurar gracias a un estímulo. Por ejemplo, lo que tú mencionas, Javier, un olor me genera una configuración del sistema nervioso y si yo percibo eso nuevamente, se me reconfigura de esa forma. En el video que ustedes pueden ver de Varela, que yo les subí, Francisco Varela habla de esto, hacer, digamos, emerger y deshacerse. Emerger y deshacerse. Él es de la escuela de pensamiento que nuestra conciencia, nuestro sistema nervioso, es algo que está constantemente cambiando, de acuerdo a esta emergencia, que es un fenómeno emergente, de acuerdo a las redes neuronales, y esos estados de emergencia a veces son los mismos, y nos pasa lo mismo cuando estamos en una situación con cierta convergencia de estímulo y cierta respuesta sensorial global, eso se puede repetir en el tiempo. Entonces vamos a tener esas sensaciones y que pueden ser entendidas como recuerdo. No sé si se entiende la idea, pero el recuerdo más bien, en lugar de constituir un sistema de información almacenada que se llama para visualizarlo, sería más bien, según esta otra escuela, estados globales de la red neuronal que se convocan, que surgen, sé que está ocurriendo de nuevo. Y hay varios ejemplos de eso. No sé si a ustedes les pasa cuando se les pierde algo. Lo mejor es tratar de, por ejemplo, reconstituir el momento previo al cuando se les pierde algo y ahí uno se recuerda dónde lo dejó, dónde lo puso, dónde lo guardó. Y es porque uno convoca todo el escenario posible. La reconstitución de escena, por ejemplo, cuando ocurre en criminalística, intenta un poco eso, o sea, llevar a los actores de una situación a la posición, tiene que ser en el mismo lugar, ojalá a la misma hora, porque ahí se generan cosas que la persona dice, ahora recuerdo, mm, por ejemplo, si una escena es un crimen, y se para en el mismo lugar, o la víctima, por ejemplo, también, y recuerdo que alguien pasó por detrás, pero lo recuerda recién cuando está como transportada a ese momento. ¿Mm? Ese es más bien los estados globales de conciencia. Y bueno, la sinestesia, que es un caso más particular de eso, es cuando en toda esa globalidad de nuestro sistema neuronal se producen estas asociaciones, interacciones entre sentidos, muy interesante y también sujeto de mucho estudio. Y es una mirada global, no es una mirada al detalle, así de qué ocurre exactamente en el mecanismo. A veces no importa cómo ocurre, importa a veces más la consecuencia que puede tener. Y se le ha sacado poco potencial a esto. Hay un juego video, pero se le podría sacar mucho más provecho. Quería contarles otra cosa, algo nada que ver, pero sí tiene que ver, en realidad sí tiene que ver que esta idea que también se da mucho en la neurobiología, y es que diríamos la neurobiología más antigua, y que es que los sentidos, por ejemplo, si nos vamos al sentido gustativo, estarían compartimentalizados. Hay un mito que habla que en nuestra lengua los sabores están compartimentalizados, diferenciados en distintas zonas de la lengua. Sabores amargos en un lugar, sabores ácidos en un lugar, sabores salados en otro lugar de la lengua y sabores dulces. Ahora sabemos que esa compartimentalización no es tal. En nuestra lengua hay papilas gustativas y que están localizadas en toda la lengua, en mayor o menor densidad,
algunas que son de tipo circunvaladas, otras que son de tipo fungiforme, otras que son filiformes, foliadas, eh, y que son estructuras de la lengua donde se ubican los receptores gustativos, y todos ellos son capaces de percibir sabores. ¿Ya? Entonces, en algunos casos podemos ver que a lo mejor los sentidos sí están diferenciados en términos de que durante el desarrollo están la red neuronal asociada al gusto, a olfato, a visiones, por un lado, pero la diferenciación no llega a tal extremo. Y eso se ha visto que, por ejemplo, es un tremendo problema, cómo es que a veces estos estímulos se diferencian, a pesar de no estar diferenciados morfológicamente. Por ejemplo, la lengua no están diferenciados morfológicamente los distintos receptores gustativos. Están todos en la lengua y se estimula y eso después produce igual una diferenciación a otro nivel. ¿Ok? Quería mencionar de estas dos cosas, cosas un poquito más marginales que lo que hemos estado viendo. Voy a pasar a la. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran compartir ustedes sobre esto? Profe, Sí. más bien como una duda mía. Si uno cuando crece va diferenciando más cada estímulo por el sentido Ujú. por el que lo percibe, esto también se da como a un nivel como del sistema nervioso, ¿cierto? ¿Como que va creando más terminales nerviosas o no? No, o sea, lo que ocurre es que cuando un niño nace con un número definido de neuronas. Estas neuronas establecen conexiones, vamos a ver después que esto se puede mapear. Bueno, esos estudios histológicos que muestran cómo se produce esta red, pero, pero el grado de conectividad es el que va diferenciando. No es que haya más neuronas, sino que el grado de conexión va con la experiencia eh, diferenciándose en cómo se conectan. Eh, Se supone que ese grado de conexión queda bien definido en la infancia. Ya cuando la persona deja la infancia, los primeros años, el cerebro teóricamente ya no deja de ser tan plástico como es al inicio. Al inicio hay mucha plasticidad, se establecen estas diferenciaciones y de ahí en adelante es más difícil ir cambiando esa red, esa red de conexiones de las neuronas. Hay un mito, que también hay otro mito, o sea, lo he escuchado seguramente, que se dice que nuestro cerebro está ocupado en un 20%. ¿No he escuchado eso? Que, Sí, por ejemplo, esa película, ¿cómo se llama? Lucy, no sé si vieron la película sí, Lucy, sí, que sí, ahí la se, vi. se supone que hay una droga que estimula nuestro cerebro. Es una patraña, eso no existe. Nuestro cerebro está ocupado 100% siempre. Y nuestro cerebro consume mucho oxígeno, digamos, y glucosa, y metabólicamente es tremendamente costoso. Y estamos ocupándolo siempre. Ahora, la cuestión está en, en cómo lo ocupamos, en qué actividad. Es como, eh, es un sistema que está siempre alerta y ha evolucionado para estar siempre encendido y alerta. De hecho, nunca para, incluso cuando estamos en reposo físico, ¿cierto? Nuestro cerebro sigue funcionando. Pero es un mito que tenemos una parte del cerebro que no ocupamos. Por ejemplo, ahora hay unas máquinas, que es una especie de casco, en que se estudia, y eso se ha avanzado mucho, 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 en que uno puede estimular a las personas visualmente, auditivamente, y ver cómo existe intercambio eléctrico, o sea, y que se puede visualizar esta circuito eléctrico, porque las neuronas van a producir un impulso eléctrico, y eso se puede mapear, y se puede ver cómo se integran ante distintos estímulos.
Y ahí uno puede ver que está el cerebro activo, o sea, el cerebro de distintas formas, pero no hay un porcentaje que esté inactivo o no ocupado. ¿Ya? Eso no es así. Bueno, sobre tu pregunta, Licela, entonces está esta diferenciación, digamos, plasticidad enorme cuando se es pequeño, que empieza a diferenciarse. Y esa cantidad de neuronas es limitada. Y ahí también hay uno de los problemas que tiene la neurobiología, que es que nuestro sistema nervioso no se regenera siempre. Hay algunas células que sí se regeneran en algunas partes del cerebro, pero son muy pocas, muy pocas. La mayor parte, de hecho, las lesiones que se dan en el cerebro son muy complicadas. La asfixia, por ejemplo, y produce, cuando uno tiene asfixia, deja de respirar, deja de llegar a oxígeno a todo nuestro cuerpo, el metabolismo baja en esos minutos y el cerebro es sumamente sensible a eso. Y las neuronas se mueren. Grupos de neuronas se mueren y eso genera problemas tremendos a diversas partes del cerebro. Y ahí sí que perdemos, ahí sí que perdemos capacidad del sistema nervioso, del cerebro en particular, el sistema nervioso central, de funcionar. Y ahí se producen problemas de memoria, de habla, de motores, depende de la zona. O también cuando hay infartos cerebrales, ¿cierto? Cuando hay una hemorragia cerebral, deja de irrigarse una región del cerebro y ese grupo de neuronas muere y ahí uno pierde, ahí sí que uno deja de ocupar y ya no es accesible esa región del cerebro. Pero sabemos muy poco del cerebro todavía, muy poco del sistema nervioso, de la neurobiología es un área excitante de la biología porque hay mucho por hacer todavía. Y también ocurre que las herramientas son muy pocas. Gracias a estos espectros cerebrales de circuitos se ha podido avanzar bastante. Ok, vamos a avanzar un poquitín con... a ver, esto deberíamos hacer quizá una pausa mejor. ¿Les parece si hacemos una pausa de 20 minutos ¿Qué para, parece? sí, para después meternos en lo que veníamos ayer, que es indagando un poco más en las células sensoriales y tenemos que hablar de, de las conexiones, un poquito más de lo que hemos estado hablando ahora. Ya, vamos a parar en 20 minutos. Son las 11:34. A las 11:54 nos encontramos nuevamente, ¿ya? A tomar un cafecito, a escuchar música, más otro estímulo.
Ahí estamos. Ok. Ayer estuvimos hablando de las células sensoriales y los receptores sensoriales que están en estas células, ¿cierto? Estas células especializadas y que realizan este proceso de transducción sensorial, en que la realizan los receptores ionotrópicos, metabotrópicos, que se encargan entonces de señalizar, ¿no? De tomar el estímulo exterior y luego llevarlo a la fase, al intracelular para desencadenar un proceso, que en el caso de estas neuronas es un proceso de generación de un cambio en la concentración de iones en estas células, lo que desencadena un potencial de acción y una transmisión de la información luego a través de la neurona. ¿Ok? Hablamos de, perdón, de dos tipos, de los ionotrópicos, que son directos, que no tienen intermediarios mensajeros, y de los metabotrópicos. Ay, chupa, ya no estoy compartiendo, sorry. Voy a compartir la pantallita ahora. Se me olvida aquí, no lo veo bien a veces, y acá, ahora sí. Le estaba resumiendo esto de la transducción sensorial y los receptores, los ionotrópicos, los metabotrópicos, unos con directos, que ellos mismos son los que generan esta transducción, y otros que la transducción está mediada también por algunas moléculas como la proteína G. Y esto es variable en los distintos tipos de organismos, en la evolución, a distintos grados, hay distintas complejidades, es diversidad. En general hay sistemas que son simples, otros que son más complejos. No hay una tendencia evolutiva a que en los vertebrados esto sea más complejo que en los animales más simples, pero no necesariamente. Hay insectos que también tienen intermediarios. Ayer hablamos un poco también de los distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, de los mecanorreceptores, y una idea importante es que estas neuronas sensoriales que tienen estas moléculas, las proteínas, receptoras, están en un contexto que es el órgano sensorial que tiene células, no neuronas, otro tipo de células diferenciadas, que forman parte de la estructura global del órgano sensorial que le permiten finalmente llevar a cabo esa función sensorial. Por ejemplo, los mecanorreceptores de un insecto tiene setas que permiten que el insecto perciba, por ejemplo, el viento. Estas setas se pueden mover, pueden percibir cosas, si se mueven, entonces al moverse estimula a la célula sensorial. Y esa información es percibida por los receptores y genera un cambio en la célula, y eso después se transmite a lo largo de la neurona hasta otras neuronas a través de las sinapsis que hay entre ellas. Vamos a ver también las sinapsis después. Acá le quería mostrar una tabla sobre lo que vimos ayer del tipo de receptor, el tipo de estímulo y el tipo de o mecanismo de transducción, si es ionotrópico o metabotrópico. Hay algunos desconocidos también. Por ejemplo, los magnetorreceptores. Yo no sé si últimamente se sabe, pero los receptores del magnetismo están desconocidos en cuanto a cómo ocurre si este tipo ionotrópico o metabotrópico. Acá hay más detalles sobre eso, acá hay mucha información, esto es una tabla resumen de un libro, a propósito,
del libro, les dejé en la sección que se llama capítulos del libro, un capítulo del libro que se llama, un libro Hill, de un autor Hill, Hill, que se llama Animal Physiology, donde hay harto de esto, y ahí están estas tablas. Y en ese capítulo pueden encontrar mucho más de lo que yo le estoy hablando sobre los sistemas sensoriales. Está muy bueno. Está en inglés, sí, el libro, pero es buenísimo. El que más me gusta a mí sobre este tema. Súper actualizado, con ejemplos muy, muy buenos. Buenas figuras también. Aquí vamos a entrar en algo un poquito más nuevo, que es que la modalidad sensorial o la calidad de la sensación asociada al estímulo depende únicamente de las células receptoras que se estimulan, qué células se estimulan, en lugar de cómo se estimula. Yo les hablaba al inicio cuando hablábamos de los sistemas que mientras una célula sensorial se estimula, se desencadena un proceso y ya es independiente, y ese proceso que se desencadena es independiente de cómo se estimula. Por ejemplo, vamos a la figura anterior acá donde tenemos las setas de un insecto. Esta seta de un insecto, mientras se mueva, va a generar una mecanorrecepción. No importa que la mueve el viento, la mueve el choque con otro insecto, la mueve la superficie a la cual tocó el insecto, da lo mismo, ¿cierto? En este caso, mientras esto se mueva, se va a generar entonces una estimulación. Es un poco lo que se quiere decir acá. Ay, me pasé. Em, por ejemplo, una música estimula una célula sensorial de tipo auditivo, pero, pero para ello no es relevante el tipo de música. No se estimula, simplemente se estimula. Entonces, el agente estimulante, claro, tiene que haber un agente estimulante que, por ejemplo, un movimiento, en el caso del tacto, algo que presiona, que mueve la seta del insecto y eso genera, o en el sonido, por ejemplo, en nuestro oído medio, nosotros tenemos el tímpano y las ondas sonoras mueven el tímpano y eso estimula a las células sensoriales auditivas y eso produce vibraciones también particulares, unos patrones de movimiento del tímpano que no van a tener que ver con la música en sí, o sea, una canción cantada qué sé yo, por Megadeth o por Shakira, da lo mismo, mientras produzca el mismo timbre, ¿ya? Entonces, ahí hay una cosa importante, ¿cierto? Más que las características de cómo se estimula, importa qué se estimula para que se encadene el proceso. Acá les quiero mostrar una distinción que hay en el sistema nervioso. Nosotros hablamos que los sistemas tienen subsistemas, ¿cierto? De la teoría general del sistema. Y acá se ve muy bien en el sistema nervioso, que el sistema nervioso tiene una estructura que es clave, que al menos en vertebrados, ¿cierto? Casi todos los vertebrados, en todos los vertebrados en realidad hay un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es al cual converge los estímulos que provienen del sistema nervioso periférico. Y acá arriba a la izquierda se muestra cómo distintos tipos de células sensoriales transmiten el impulso nervioso a través de potencial de acción para llegar a distintas regiones del cerebro donde se concentran estímulos específicos. Acá, a diferencia de la lengua, hay una relación espacial más definida en el cerebro, donde hay regiones que están asociadas a ciertos estímulos. Esto se sabe porque, a diferencia del caso de la lengua, que se han producido lesiones en el cerebro y se han perdido ciertas capacidades sensoriales en algunas regiones del cerebro. Y entonces aquí está las células estas células que tienen terminación nerviosa y que van a estimular. Algunas células son muy largas, otras son más cortas, se asocian, se vinculan. Y en general es que entre los vertebrados hay variaciones en la forma en que se dan estas redes. Antes de llegar al sistema nervioso central también se pueden producir algunos nodos, ¿cierto? En teoría de sistema nosotros hablamos de que hay subsistemas y también se producen zonas de comunicación de estos subsistemas y que forman nodos, que en neurobiología se llama ganglios, pero son lugares donde converge la información, y que en este caso es de tipo eléctrico, y luego puede avanzar hacia el sistema nervioso central.
vamos a hablar un poquito más de estas redes más adelante para el caso del olfato. Por ejemplo, otro tipo de receptores son los de tipo químico, quimiorreceptores, que están involucrados en el gusto y en el olfato. Sabemos también que hay relación sinestésica entre gusto y olfato. No es que se combinen, pero a veces el olfato estimula el gusto y el gusto estimula el olfato. Y cuando uno está bebiendo, por ejemplo, el vino, los catadores de vino ocupan, ocupan ambos estímulos para generar una globalidad. No sé si han visto ustedes los catadores, que los catadores toman, huelen, toman el vino, ¿cierto? Para probar la calidad del vino, eh, lo enjuagan su boca, ¿cierto? Para englobar todos los estímulos en la boca del vino y, y eso también estimula parte nasal y eso genera una asociación de gusto y olfato. Bueno, ese tipo de sensación, de estímulo y de la sensación de gusto y olfato ocurre por receptores gustativos específicos para, por ejemplo, distintos sabores. Están caracterizados, tienen nombre. Y para mí en esta clase no es el punto de ver todos esos detalles, pero se les conoce que son secuencias distintas, con proteínas levemente distintas. Por ejemplo, aquí para la sensación de sabor salado son de tipo de sodio, de receptores que cambian la polaridad de la célula a través de la movilización de sodio. Para los sabores ácidos está mediado por hidrógeno, por ejemplo. Y ahí también hay un nivel de conocimiento sobre cómo se produce también el ingreso en vertebrados. Esto está en vertebrados. Hay otros casos de receptores también para, por ejemplo, Humani, que es un receptor de glutamato que produce un sabor al glutamato. Varios alimentos tienen glutamato y eso están percibidos por este tipo de receptores. Humani deriva de un investigador japonés que lo describió. Entonces, estos son de estilo eh, trofotópicos porque involucran intermediarios. Los quimioreceptores, también, bueno, de gusto y olfato, en diversos organismos, que les muestro el caso de los insectos, tienen estructura, ¿cierto? Como nuestras narices, como aquí en el caso de los insectos, las antenas, donde se produce el estímulo. Y el caso particular del olfato involucra, aparte del estímulo neuronal, en la célula, que acá se ve en amarillo, la célula sensorial que recibe el estímulo, hay intermediarios previos, que son, por ejemplo, proteínas enlazantes de olores, que ocurre también en nuestras narices y en varios animales e insectos también. Ocurre esto que antes de que se estimule el receptor, acá por ejemplo se ve en azul, el OR, Odor Receptor, hay proteínas que están, por ejemplo, en la antena de los insectos, en el lumen de la antena es una estructura quitinosa que tiene perforaciones y que la neurona está inmersa en este líquido, en este espacio acuoso, y el volátil, el olor, entra por los poros a la fase acuosa, pero no entra en forma espontánea. Es un ingreso relativamente forzado por proteínas enlazantes de olores, que solubilizan el volátil y lo trasladan a el receptor olfativo en la membrana de la neurona sensorial, lo que entonces genera la traducción de señal. Y en el caso de los insectos y también en otros vertebrados, estos receptores están asociados a proteínas acompañantes que en general favorecen o le dan más especificidad a el tipo de percepción olfativa. Entonces, estas proteínas enlazantes de olores se unen transitoriamente al volátil, que se ven en verde, estas proteínas enlazantes de olores,
que, por ejemplo, aquí unen activamente, hay una interacción ahí activa que se unen, estas proteínas tienen un bolsillo, se une el olor y lo presentan al receptor olfativo. Y luego se libera. Hay otras enzimas degradadoras de la unión, y separa el volátil de la proteína lanzante de olor, y esta enzima lanzante de olor queda disponible para iniciar el proceso. Esto que yo les muestro es un esquema simple de una sola. En realidad se sabe ahora que estas trabajan en conjunto también. Estas proteínas lanzantes de olores forman un conglomerado y que le da también otro orden de magnitud a la especificidad que podría tener la recepción de olores. ¿Ok? Acá están los quimioreceptores de olfato en vertebrados, que está involucrada la proteína G, y también una adenilciclasa de membrana que produce una reacción que involucra ATP. Y hay formación de ATP cíclico, y ese es el que interactúa con los canales de sodio o calcio, y cambian la permeabilidad de la célula, lo que desencadena un cambio al interior del citoplasma de la neurona, y se produce una transferencia, una transporte de la información. Esto está ocurriendo a nivel del sistema periférico, ¿cierto? Y después viaja. Acá un detalle más de los insectos, de otros insectos. Les cuento un poco más de insectos por mi sesgo. Yo trabajo con insectos, entonces conozco un poco más de esto, y me gusta mucho más, y he estudiado algo de esto también. Por ejemplo, estos son los zancudos, los famosos zancudos, ¿cierto? Que nos molestan. Los zancudos tienen también receptores, y tienen receptores de CO2. Lo que hace el zancudo es percibir, bueno, entre otras cosas, pero principalmente el CO2, percibe el CO2 que nosotros exhalamos, y con eso nos reconoce. No nos ven, no perciben nuestro calor, sino que perciben zonas de alta concentración de CO2 y para allá van, ¿ya? Entonces, ellos tienen también este tipo de receptores que los estimula, y también hay otros tipos de, de moléculas que, y como se ve acá, pasan de la cutícula que protege, que cubre la antena, a una fase acuosa, o un linfa, un lumen que hay entre el exterior de la antena y la neurona. Y aquí están las OBP, que son las Odor Binding Proteins, proteínas enlazantes de olores, que se unen, por ejemplo, en este caso, para los compuestos más complejos, pero en otros casos tienen eh, receptores que no requieren de estas proteínas enlazantes de olores, porque el volátil, el gas, el estímulo atraviesa pasivamente por la linfa y estimula al receptor. Entonces, en un mismo organismo pueden tener distintos tipos de mecanismos olfativos. Quería contarles también sobre un poco de la integración. En general, este es un tema complicado, que no está resuelto, y se está tratando de entender esto, porque ¿qué ocurre? Nosotros tenemos distintos receptores olfativos que estimulan a una célula, y algunas células van a estar más estimuladas por un tipo de receptor olfativo, que es, por ejemplo, de un tipo de olor, otra de otro tipo de olor, y otra de otro tipo de olor. Entonces vamos a tener, por ejemplo, esa complejidad a nivel de entrada de los estímulos. Esta información se viaja a través de la fibra nerviosa a regiones, como les contaba recién, como estaciones, que son los lóbulos antenales o pequeñas ganglios, donde la información se concentra, pero luego también puede ir a otra región. En el caso de los insectos, este es un circuito más pequeño. En los insectos se habla que hay unos lóbulos antenales, y hay unos cuerpos que se llaman tipo hongo, mushroom bodies, y ahí la información se puede de alguna manera asociar
y luego puede generar una respuesta motora, pero lo que les quiero decir es que es complejo esta mezcla o organización de la información que es separada para generar un estímulo. Y hay un sistema nervioso eh, más simple en los insectos, pero es de procesamiento de esta información para luego generar una respuesta en estos órganos eh, o este sistema circuito, digamos, olfativo que tiene etapas en que la información llega desde el inicio y luego se transmite al interior, se agrupa en algunos centros, en algunos nodos y luego se procesa. Em, por ejemplo, la problemática que existe actualmente es que en esta tabla se muestra em, los distintos tipos de volátiles, por ejemplo, que puede percibir un insecto. Aquí está en la parte A, se muestra aquí distintos, por ejemplo, etilacetato, fenilacetato, distintos volátiles que en general, quiero mostrarles de nuevo, son simples, son aromáticos, alcoholes, heterocíclicos, de cadena simple, liviana, por eso andan volando, ¿cierto? Andan en el aire. Pero aquí está todo el hexanal, por ejemplo, que es muy común en plantas, que las plantas liberan estos olores. Y resulta de que aquí están los moléculas, los OR, que son los odorreceptores, estos receptores de membrana, y que fíjense ustedes que algunos de estos receptores van a interactuar específicamente porque es una proteína que tiene un sitio de unión, que tiene una cierta estructura y que le permite unirse no con todos, sino que con algunos volátiles. Entonces, por ejemplo, estos receptores del tipo 30 se va a unir y va a generar un cambio conformacional y luego va a poder ser presentado a la célula, a la neurona, con algunos tipos particulares de volátiles, otros con otros y otros con otros, ¿cierto? Entonces, hay una suerte de, mm, de código, hay una suerte de especialización y de información que entra a los receptores y eso genera acá a la derecha, en realidad, esta parte no es tan importante, pero refleja la, mm, la actividad que pueden tener, algunos más amplias y otros menos amplias, de los distintos receptores olfativos. Pero lo que les quiero decir es que es complejo esto, porque no se ha establecido cómo ocurre esto, cómo esto se integra. Se sabe que hay especialización de los receptores que se estimulan con algunos ligandos específicos y que esto viaja de alguna manera, ¿cierto?, al sistema nervioso, pero cómo esto se integra, se separa, de alguna manera se diferencia para que el insecto responda de una forma u de otra forma, porque la respuesta no es global, la respuesta va a ser específica. Por ejemplo, en el caso de algunos receptores de feromonas, hay algunos receptores que perciben la feromona de la hembra. Entonces, eso va a estimular de forma específica al insecto en cuanto a que va a percibir que es una feromona de la hembra, y la respuesta va a ser distinta a si es estimulado, por ejemplo, por el hexanal, que olor a planta, en que el insecto va a hacer otra cosa. Por ejemplo, en el caso de la percepción de un olor de feromona de hembra, va a generar una conducta de apareamiento. En cambio, en el caso del hexanal puede generar una conducta de alimentación. ¿Ya? Entonces, eso es lo complejo que sabemos que se da. Se ha estudiado más esta fase inicial, ¿cierto? Esta fase de vínculo que hay entre el ligando, que es el estímulo, y la proteína enlazante de olor, y se ha visto que hay algunos códigos de combinación, algunos que son de tipo más, eh, eh, por ejemplo, más específicos y otros menos específicos. Fíjense acá, en este ejemplo de acá, en este tipo aquí hay un ligando, quiero marcar esto con el lapicín. Aquí está, esto. Acá, en esta parte, en este tipo de OR, que esquemáticamente podemos llamar ORA, hay tres tipos de ligando, ¿cierto? Tres tipos de ligando, pero estos tres tipos de ligando tienen
una parte cuadrada. Entonces, receptor de olfato va a poder ligarse a estos tres, porque tiene en su conformación tres lugares de unión. Y a esto se llama pocket o bolsillo que tiene esta proteína. Pero en el caso del ORD, que tiene otro tipo de pocket, que este es cuadrado, que tiene un pocket que es como puntiagudo, a estos volátiles va a poder unirse solamente a dos de ellos, que tienen esa forma. Este otro, el C, que tiene un pocket más ancho, cuadrado, pero más ancho, va a poder unirse también a solamente estos dos. Entonces, eso va generando cierta especificidad en los OR. Y acá se ve cómo estos OR distintos van a ir a distintas zonas del lóbulo anteral, que vendría a ser una zona de procesamiento. Aquí está, esto que es más esquemático de la izquierda, a la derecha estamos hablando de algunos que son mucho más específicos y ecológicamente más relevantes, como pueden ser, por ejemplo, olores a alimentos, olores a elementos nocivos y, como les contaba recién, olores a feromonas de hembra. Y esos van a, que están involucrados en la reproducción, van a generar distintas respuestas. Y también se ha visto que esto puede tener que ver también con la magnitud de la respuesta, como se ve acá en la escala relativa de intensidad que puede darse. Pero son estudios recientes, estos son información bien de frontera. Acá también en el caso de los insectos está un poco el mapa. Esto es un ejemplo para que ustedes vean, hay que pensar esto que si bien es insecto, se pueden dar investigaciones en reptiles, en mamíferos, en otro tipo de organismos, en el mismo sentido, ¿cierto? Están entendiendo cómo ocurre esto, que hay una parte química, también hay una cuestión morfológica, ¿cierto? De los tejidos, de cómo se da en los tejidos. Pero se ha visto que hay entonces localización en los lóbulos antenales, en el caso de los insectos, de regiones específicas para distintos tipos de estímulos, de tipo, por ejemplo, de feromonas o de enemigos naturales o de plantas, y que generan respuestas de atracción o de rechazo. En el ambiente hay una enorme cantidad de moléculas efectoras, por ejemplo, el caso de los olores. Solo unas pocas entran en contacto con los receptores. Aquí se muestra eso un poco. Em, la idea es de que hay un proceso de selección importante. En el ambiente, por ejemplo, imaginemos acá un organismo que secreta un olor, la hembra, por ejemplo, que secreta una feromona. Resulta de que el olor está en el ambiente. De hecho, la feromona que libera una hembra no es solo la feromona, también van otros elementos, van otros compuestos. Y resulta que también hay aire. Hay aire que es un ruido. Recuerdan de la señal y ruido, ¿cierto? Un organismo percibe a pesar del ruido. De la teoría de detección de señales, hay ruido también. ¿M? Y puede ser ese, ¿cierto? Otros olores a planta, un montón de efectos que están en el ambiente, pero ahí está también el olor que emite la hembra, y eso se diluye de alguna medida, ¿cierto? Se diluye, y eso finalmente algunos pocos volátiles son los que estimulan, ¿ya? Por ejemplo, acá se muestra que hay muchos olores de planta que liberan las plantas o los seres humanos cuando interactuamos con nosotros también hay muchos olores, pero finalmente las sinapsis que hay como consecuencia de estos estímulos no son muchas, son algunas pocas. Entonces hay una reducción, o sea, hay muchos estímulos, pero finalmente algunos pocos desembocan. En el caso de los insectos tenemos entonces, o en el olfato en general, tenemos que el olor es primero capturado por la proteína laxante de olor y presentado a las células, a la célula sensorial donde está el receptor del olfato. Acá abajo estoy mostrando que esto también ocurre luego dentro del sistema, de alguna manera, algo parecido, pero ya dentro del sistema nervioso también hay un sistema de transporte, pero ¿qué ocurre? Ocurre a través de la neurona que em,
en el axón de la neurona, ya vamos a hablar un poquito más de la estructura de las neuronas, pero en el axón se produce una liberación de vesículas y que estimula a otra neurona, y en esa otra neurona también hay receptores. Entonces, esta historia se repite un poquito de la transmisión y estímulos de receptores. En el caso de acá se muestra cómo hay células que apoyan este proceso de señalización que ocurre ahora dentro del espacio intercelular, dentro del organismo. Lo que está afuera, en alguna medida, tiene un símil con lo que ocurre dentro de la célula, dentro del nervio, ¿cierto? Y hay ayudadores, helpers, que ayudan a que el proceso ocurra, así como está la proteína de Santo Dolores, también hay moléculas que son liberadas por células gliales acompañantes de las neuronas que ayudan a que el proceso dentro de la red neuronal se transmita más eficientemente. La siguiente es sobre, por ejemplo, también hay mucha diversidad en la forma en que los animales en la naturaleza perciben los olores. Por ejemplo, los reptiles tienen una situación bien especial, las lagartijas, las culebras, ¿cierto? Tienen una lengua, y la lengua, que es de gusto, lo que hace la lengua en varios de estos organismos es que se conecta con un órgano que se llama vómero nasal, en que la lengua toca, es como que si nuestra lengua tocara nuestra nariz. Nosotros no tenemos eso, pero sí es como que si nuestra lengua tocara por el interior de nuestra nariz. Y eso implica una percepción de olores a través de la nariz. Ya es bien raro. Nosotros te podemos hacer respirar, ¿cierto? Respiramos y incluimos olores, ¿cierto? Los insectos vuelan y eso moviliza. Muchos de estos reptiles no tienen esa capacidad de respirar, sí ocupan la lengua, sacan la lengua, te han visto típicamente la culebra que va sacando la lengua. ¿Para qué? ¿Por qué lo hace? Lo hace porque está con ella mostrando después esos olores, llevando los olores a su órgano olfativo. Entonces, bien raro. Hay diversidad. Vamos a pasar ahora al sistema fotorreceptor. Acá es súper interesante porque estamos hablando de la percepción visual. Y acá hay también un poco enfatizado en los insectos, pero la idea es la misma en general. El órgano sí es muy distinto. El órgano que apoya las neuronas sensoriales encargadas de la luz es muy distinto entre el ser humano y entre los insectos. Ya nosotros tenemos evoluciones distintas, pero a nivel de la célula hay algo parecido que esto también, ¿cierto? Tenemos receptores que están aquí con intermediarios y se les conoce como de tipo rodopsina. Se les conoce en que son de tipo metabotrópico. La, la forma en que se produce la transducción de señal. Son complejos, tienen el caso de los insectos, tienen una tremenda. Muchos estudios han mostrado que la visión de algunos insectos es muy, muy superior a la nuestra, en el sentido de percibir más espectro y también de tener estos ojos facetados que les permiten percibir visualmente mucho más el entorno. Nosotros, los vertebrados, tenemos una visión súper mala comparado con los organismos en que la evolución, o sea, que la visión evolucionó en la Tierra. En los insectos la visión evolucionó en la Tierra. Los vertebrados como nosotros, la evolución visual de nosotros comenzó en el mar, con los peces. ¿Ya? Los peces vivían en el mar y tenían una visión que evolucionó en el mar. Algunos peces en la evolución salieron, ¿cierto? Y empezaron a caminar, desarrollaron patas y el ojo, que era para ver bien en el mar, tuvo que transformarse y generar un humor vítreo, un ambiente acuoso. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos humor vítreo, ¿cierto? Tenemos un líquido. Y en el fondo, lo que hace la evolución, solucionó este problema de la visión en los peces que salieron del agua, cubriéndolo con un ambiente acuoso. Entonces, nuestra visión, en el fondo, es un arrastre evolutivo
de una vida en el mar. Y por eso, aunque está optimizada, ¿cierto? Nosotros vemos y nos vemos bien en el mundo y logramos sobrevivir, en términos de la capacidad de percibir el entorno, los estudios muestran que en los organismos en que la visión evolucionó en la Tierra, tiene mayores grados de, de percepción, en el sentido por ejemplo, el espectro visible. Nuestro espectro visible es mucho menor que el de los insectos. ¿Ok? Pero en términos de la estructura molecular, hay algo parecido. En los fotorreceptores de vertebrados también aquí se muestra la diferencia. Si fijan ustedes, tienen intermediario. También hay fotorreceptores de tipo rodopsina en el proceso metabotrómico que incluyen el mensajero GMP cíclico en la fase de transducción. La luz activa la rodopsina, ¿ya? La luz que llega actúa al receptor de rodopsina. Después la rodopsina activa, estimula una proteína G, y la que, para activar una enzima fotodiesterasa. Después, en tercer lugar, la enzima disminuye la concentración de GMP cíclico en el citoplasma del fotorreceptor. Y finalmente, la disminución de la GMP cíclico cierra los nucleótidos cíclicos activados. Y se produce entonces la etapa final y el desencadenamiento del impulso nervioso. Eso con respecto de la visión. Quería mostrarle este ejemplo de lo que nosotros hemos estudiado. Quizás a lo mejor ustedes lo han visto por ahí, pero es sobre los receptores olfativos de los insectos. Y quería mostrarle un ejemplo de lo interesante que puede ser esto en términos del análisis de la biología molecular y de la simulación molecular que se puede hacer. Nosotros hemos aislado este bichito que está acá, es el pololo de San Juan. Nosotros secuenciamos genoma completo de este bicho. Ahora es súper fácil secuenciar genoma completo, antes era más complicado. Y cuando hablo antes, le hablo de 5 años atrás. ¿Mm? Eh, Ahora se secuencia, pero muy, muy fácilmente. Una fotografía que me tomó un colega de este bicho que es una plaga de los pastos, y ahí se ven su antenita, y esa antena tiene receptores olfativos. Y muchas estrategias de control de plagas se basan en la actualidad en tratar de confundir, en tratar de utilizar los olores para manipularlos y finalmente lograr que ellos no sean plagas. Entonces se utilizan em, olores, pero hay que conocer primero bien el sistema olfativo. Nosotros hemos estudiado eso, a través de secuenciar el genoma de este bicho, pudimos encontrar en el genoma las regiones por comparación homóloga con otros genomas. Encontramos las regiones que codifican para proteínas de las antidolores, y pudimos hacer un PCR, ¿cierto? Amplificarla, obtener la secuencia, y después de obtener la secuencia, un modelamiento molecular. ¿Qué es lo que hace uno con el modelamiento molecular? No sé si lo han visto por ahí, los que han tenido bioinformática. Lo uno que puede hacer, si está un cristal en la base de datos de compuestos químicos, un cristal, uno puede hacer un modelamiento con la secuencia y tener o hacer el estudio químico de lograr tener la estructura cristalina de la proteína. Pero lo que normalmente se hace es que con la secuencia y la secuencia nucleotídica y después la secuencia aminosídica uno puede tener una estructura de la proteína, pero esa estructura logra ser mejor representada si uno hace un modelamiento molecular con un cristal parecido. Entonces uno tiene una estructura ya tridimensional. Ve, aquí está la secuencia que nosotros secuenciamos de esta proteína de las antidolores, y después ocupamos un cristal de otro insecto y logramos tener un buen modelo. Aquí se ve tridimensionalmente. ¿Ya? En azul está el de nuestro insecto y en naranjo, no, perdón, en naranjo está el de nuestro insecto, y en azul medio violeta es el del modelo. Entonces uno bueno, esto se puede analizar y uno puede tener una estimación de cuán bueno es este modelamiento. Y se calculan algunas relaciones de estabilidad, características de la proteína, para decir, bueno, este es un buen modelo. Una vez que uno tiene un buen modelo, uno puede hacer un estudio
de las características de esta proteína, de la estabilidad y accesibilidad a estímulos, que son los ligandos. ¿Ya? Y se pueden hasta hacer modelos. Aquí viene una etapa que seguramente la conocen ustedes, que se llama docking, no sé si la conocen, pero es la interacción molecular. Y, por ejemplo, nosotros hicimos con las distintas OBP que encontramos de esta proteína laxante de olores de este insecto, y hicimos un modelamiento de cómo interactúan estas moléculas con los olores de plantas. Elegimos olores de planta, de su planta más preferida, que estaban publicados, también se modelaron las moléculas y se hace esta interacción para ver si son estables o no son estables, y uno puede, por ejemplo, ver si acaso un olor, que es un volátil, se asocia activamente y en forma persistente o no, se asocia, si finalmente se liga o no. Esto dura nanosegundos, pero esas diferencias son muy importantes para saber si efectivamente un ligando va, va a asociarse específicamente con la proteína. Entonces eso se puede hacer, ¿ya? Es un análisis muy bonito. Ahora, esto es una caracterización súper inicial, porque la etapa después de cómo esta proteína laxante olor estimula el receptor y desencadena una respuesta es otro mundo, ¿cierto? Es más trabajo, no tenemos idea de eso otro, sabemos solamente esto nosotros. Quería contarles también, hablando de los distintos tipos de sensoriales, algo que también es súper interesante, a mí me parece interesante y que también nos da cuenta de que hay mucho por hacer y investigar en esto, y que son, por ejemplo, los que se conocen menos, que son los electroreceptores. Ya hay peces que tienen órganos que perciben estímulo eléctrico, y muchos de ellos son los escualos, los tiburones, las mantarrayas, que utilizan señales eléctricas para poder desenvolverse en su vida. ¿Ok? Aquí está un poco el gráfico, la filogenia de los holósteos, que son peces, y tenemos acá nosotros en amarillo, acá, que se ve en amarillo, la evolución de la aparición y la evolución de electroreceptores. ¿Qué quiere decir eso? Que en la evolución ha aparecido al menos 3 veces en forma independiente esta característica. Ya ustedes saben que la evolución ocurre a través de una base inicial que son las mutaciones. Algunas mutaciones tienen valor adaptativo, otras son neutras, otras son deleterias, y se van manteniendo algunas de ellas. Por ejemplo, las que son adaptativas y favorecen y generan una ventaja relativa, entonces se mantiene. Ya ha ocurrido eso, más o menos 3 veces. Hay varios caracteres evolutivos que no es que evolucionen una sola vez, sino que también evolucionan varias veces. Obviamente habrá algunos que evolucionan una sola vez. Y acá está un poco esta idea de qué ocurre en este caso, de que se evolucionó aquí en estos peces y que se quedó en este grupo, en esta rama del árbol. ¿Y qué pasa con estos tipos de receptores? Los electroreceptores son, bueno, como todo célula receptora, célula sensible que tiene sus receptores, tiene a su vez células acompañantes. Ay, perdón. Células que están asociadas, y que aquí se le llama la ampulla, ampullalar, el órgano ampullalar, que está en la dermis. Y fíjense ustedes que para los distintos tipos de organismos son variables, pero lo que tienen es como una especie de invaginación, donde el estímulo eléctrico va a acceder. Hay otra que es una neuromasto, donde está más hacia afuera, que salen del agua, y otras están más en invaginaciones con cavidades donde se están las terminaciones. Lo que les quiero decir que hay una familia, ¿cierto?, de electroreceptores para distintos tipos de peces, con distintas morfologías y distintas formas en que se organizan las células que se asocian a las células sensoriales específicas. ¿Ya?
Y la electropercepción está asociada a una electrogénesis, o sea, cómo se genera la electricidad. Y es distinta también en los distintos tipos de EPS. Esta electropercepción tiene distintas características eléctricas de frecuencia y amplitud. No quiero entrar en detalle, simplemente la idea es que hay diferencias entre ellas. Y sí algo común en los peces emiten ellos, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen los insectos o sea, los insectos, los peces para percibir? Esto, ellos generan, tienen órganos que generan campos eléctricos hacia el exterior, ¿ya? Y lo que hacen ellos van generando estos campos eléctricos se dispersan, se transmiten en el medio acuoso. El medio acuoso es un buen transmisor de ondas. ¿Y qué pasa? Que estas ondas, campos eléctricos, rebotan con las superficies y vuelven, ¿cierto? Se aproximan al pez. ¿Y qué hace el pez? Tiene receptores de ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que con esos tipos de recepción del campo magnético campo eléctrico que ellos mismos, pero campo eléctrico que ellos mismos generan, van percibiendo el entorno, además de la visión, ¿cierto? Ellos van colaborando en su percepción junto con la visión, digamos, el sistema eléctrico, electrosensorial, le permite ir complementando la percepción de su entorno, de la visión, con esto perciben diferencias de las características de la superficie, si es una roca, si es una alga, si es otro pez. Entonces pueden distinguir objetos y esto lo integran, es una información que ellos integran y toman una decisión para atacar, para arrancar. ¿Ok? Acá está, también se ha visto que insectos tienen algunas, perdón, no son insectos, que son las plantas. Eso se está estudiando bastante más ahora, que las plantas también se estimulan y generan impulsos eléctricos. Ya no sé si habían escuchado, pero a través de las vasos conductores, que normalmente su función es conducir, ¿cierto? Conducir la savia, por ejemplo, los elementos cribosos o el xilema que conduce agua, pero en particular los elementos cribosos son células vivas que están interconectadas y que también se produce una depolarización cuando hay estímulos. Se ha visto que cuando llega una abeja, por ejemplo, a polinizar, las plantas se estimulan y se producen con cambios de voltaje eléctrico en ese sistema conductor al estilo del sistema nervioso. Eso también es una línea de investigación muy nueva. Eso es lo que tenía para verles hoy día. No sé si tienen alguna duda. Cerrando este tema, esto que hemos visto ayer y hoy, sobre sistemas sensoriales. Ya acá importante, el aspecto importante son bueno, entender en esta parte es el, la teoría de detección de señales, que es como conceptual, ¿cierto? De cómo es que un organismo se enfrenta a señales y ruido. Y esta teoría nos ayuda a entender ese proceso y saber si acaso un organismo está o no realmente percibiendo bien una señal. Eso lo vimos nosotros, la teoría, y que también uno debería esperar diferencia en estas capacidades de acuerdo al estado fisiológico del organismo. Y nuevamente acá tenemos integración, estado fisiológico de hambre o no hambre para ver cómo detectan. Y después nos centramos en órganos sensoriales, donde acá hay primero una estructura, ¿cierto? Sensorial, órgano sensorial, que está conformado por células sensoriales y células acompañantes de las células sensoriales. Las células sensoriales son neuronas que están encargadas de percibir distintos tipos de estímulos. Y dentro de estas células sensoriales están, entonces, algo importante es los receptores de distinto tipo y que están encargados de transducir sensorialmente el estímulo y desencadenar un potencial
de acción. Vamos a hablar de eso en la próxima clase, de cómo, ahora centrado en la neurona, de, de cómo se produce esto que le estaba hablando ahora, pero que yo sé que no lo tienen claro. Quizás tienen alguna idea, porque esto se ve en el colegio, de hecho se ve el impulso nervioso, porque vamos a entrar más en detalle de que lo que es la diferencia de potencial y el impulso nervioso, la depolarización de las membranas. Vamos a hablar más de los canales, de cómo este movimiento de iones se traduce en un impulso nervioso. ¿Ok? Profe, ¿Sí? es que yo le había preguntado igual por el chat, pero en Ay, esa chupa ya. parte, Sí, déjame ver. no, pero igual yo se lo digo, si estoy Ya, hablando dame. contigo. Ok. En la parte que hablaba de los electroreceptores, decía en una parte electroreceptores. ¿Es lo mismo? No, 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 debe ser un error O... mismo. Es un error mío. Ah, ya, ya, ya. Ya. Electroreceptores. Electroreceptores. Ah, No, ya. ahí se me queda una C. No, 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 Ah, no ya. existiría. Electroreceptores. Ya Ujú. yo tenía la duda porque dije yo, Será otra confundiéndome. cosa, claro. No, son electroreceptores. Eso ocurre mucho, bueno, los que lo ocupan bastante son los tiburones, las mantarrayas, los que son escualos. Nos estamos viendo entonces el próximo jueves. Em, Dejé entonces en Educandus el libro, échale una mirada. Está mucho de esto descrito ahí. Está en inglés. También les dejé, no sé si lo han podido ver, no es una lectura obligatoria, pero es el libro de Bob Talanfi de teoría de sistemas, que está muy entretenido. Échenle una mirada, van a enriquecerse de todas maneras, no solamente por este curso. Y, y bueno, el jueves, como yo les conté al inicio del semestre, como les contamos con Mauricio, usualmente nosotros teníamos clase a las 8:30 los jueves, pero es muy agotador, y más que nada en pandemia. Así que esa clase, esa actividad de las 8:30 es asincrónica. Yo no tengo ninguna tarea específica que darle, pero lean, aprovechen de leer la materia antes. Yo voy a dejar la clase antes para que la miren, pero nos juntamos a las 9:40, ya el jueves, ¿ok? Para clases teóricas. Ya tuvimos el taller. Profe, Ok, profe. una duda. Ujú. Yo La voy, nota de la... tienen que subir el taller en todos los grupos. Acuérdense que yo dejé un link para que lo suba. Ahí le voy a hacer un feedback y le voy a dar las notas. Quiero Ah, comentarle a cada grupo los pros y cons. Yo tengo algunas anotaciones, porque hay cosas que mejorar en las presentaciones. Hay, hay algunos tips, digamos, que son importantes. No leer en una presentación. También es muy importante, hay que tratar de siempre de comunicarse. Cuando uno lee, cuando uno está exponiendo, no se comunica. Uno tiene que tratar de, ojalá siempre hablar, ser más espontáneo en esto, porque, bueno, algunas diapos muy sobrecargadas también pasa. Pero voy a hacer el feedback a través de el Educandus. Cuando ustedes suben, yo como profesor tengo la posibilidad de entregar un feedback. Así que profe, y basta con que uno suba el PPT, ¿verdad? sí, Solo basta con uno. que un integrante del grupo lo suba, sí, no es necesario que cada uno lo suba. Otra cosa que quería comentarles es que para el próximo taller vamos a partir del revés, ¿ya? Porque el grupo que le tocó al final ahora va a ser el primero de la próxima ronda. Exactamente al revés, ¿ya? Para que no vamos a correr la ruleta, sino que vamos a hacerlo al revés, porque es bueno eso. Siempre el primer grupo, de repente, tiene algo en contra, y el grupo final tiene mucho más a favor, ¿ya? Tiene la experiencia de haber visto al otro grupo, entonces a veces no es tan justo, pero lo vamos a hacer así. La próxima ronda de talleres vamos a partir al BR, ¿ok? Bueno, profe, Nos vemos entonces, que estén muy bien. ya Chao, que esté chao. bien. Chao, chao. Cuídense.
Ustedes también.